al Chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Las mujeres estamos molestas. Llevo 6 años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, Mucha les arda y les duela. Bueno, ya saben. Nosotros salimos por la necesidad, ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos 2 veces al día. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. A los lagrimones de Cocodrilation. Y en ese caso, no hay nada mejor que Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba, en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del día de hoy, lamentó profundamente, ¿no?, la salida de Edmundo Jacobo Molina. Dijo que el Plan B anticipaba una afección mayúscula al INE, a la institución civil del Estado mexicano, con mayor confianza ciudadana, algo que es completamente falso. Esas encuestas que compran, ¿no?, por las que paga el instituto para que les diga que, ay, es que la gente tiene confianza en el INE, es una tontería, es un tema de interpretación. ¿En dónde nos dimos cuenta que la gente no confiaba en el INE? Con esa encuesta que el Instituto Nacional Electoral escondió, encuesta que decía que más del 80% de los encuestados quería una reforma al INE. Si el INE es tan querido, si el INE era la mayor institución con mayor confianza ciudadana, ¿por qué entonces el 80% quería que se le reformara? Y es más, me voy al dato duro. Si el INE fuera la institución con mayor confianza, tendríamos más personas votando elección con elección, independientemente del sentido de su voto, incluso algunos teniendo los votos nulos. Claro que hubiera pasado, pero la gente no está saliendo a votar porque el Instituto Nacional Electoral, desde el IFE, olvidó épicamente su primera responsabilidad civil y ciudadana: promover la democracia. Enseñarle a la gente que la credencial de votar no es solamente una identificación oficial con fotografía para enseñarla en el banco, y que además por eso se están haciendo ricos los del Consejo General, ¿eh? Ese es un tema que vale la pena, que ya justamente por eso vamos a regresar a la conferencia mañanera. Yo creo que espero todo sale bien ya la próxima semana, porque me parece brutal que los consejeros del Instituto Nacional Electoral están haciendo negocio con nuestras credenciales para votar, pero al mismo tiempo se quejan, porque estuve en un foro donde al menos la consejera Claudia Zavala se quejó de que el Estado mexicano no tiene su propia credencial, su propia identificación oficial con fotografía. Y entonces reclama, como existe esa omisión por parte del Estado mexicano, pues nosotros la tuvimos que asumir. O sea, prácticamente fue un tema automático, casi ni lo veíamos venir, y lo están aprovechando muy bien, de maravilla, haciendo negocios con nuestras credenciales para votar. Lo peor es que ya los consejeros lo aceptan de una manera completamente cínica. Eso es lo que a mí me sorprende todavía más. De una manera completamente cínica, tenemos a los consejeros del Instituto Nacional Electoral literal, ¿no?, aceptando como si nada, como si no hubiera un mayor tema, que se da ese tipo de compras, o que se están haciendo ese tipo de negocios al amparo del conocimiento de la ciudadanía. Por eso cuando Lorenzo Córdoba dice, es que esta es la institución civil que goza de mayor confianza ciudadana, disculpe, Lorenzo Córdoba, que las encuestas por las que ustedes pagan digan lo que quieren que escuchan es otra cosa, pero la realidad es que la gente no confía en el instituto, y hemos encuestado a la gente, ahí está lo que dice la gente. Hay gente que simplemente no confía en el INE y no hay cómo hacerle, pero bueno, así que permítanme torturarlos un poco, pero vale la pena que escuchen a Lorenzo Córdoba, no porque lo que esté diciendo sea de un gran acervo cultural, sino para que ustedes vean cómo el Instituto Nacional Electoral está justificando ahora el error del Plan B. Vean, pasamos de hablar de un error por un asunto técnico, por un retroceso y demás, a hablar que es un error, por haber corrido a una persona que llevaba 2 reelecciones y 15 años en un consejo. 2 reelecciones.
en un lugar en donde la no reelección debería ser su religión, tal cual. Entonces, vamos a ver y escuchar cómo justifican ahora los errores del Plan B. Para formular algunas reflexiones sobre los dos puntos del orden del día que hoy nos ocupan. Si algo ha quedado claro en los años recientes es que nada es permanente ni definitivo, y menos aún los avances de la construcción y fortalecimiento del Estado constitucional y democrático de derecho. Cuando parecía que en México habíamos transitado a una etapa de consolidación de la vida democrática en su vertiente electoral, siempre perfectible, a un periodo en el que estaban garantizados los principios básicos de respeto a la Constitución, a la división de poderes y a la legalidad como condiciones indispensables para una convivencia respetuosa y civilizada, ocurren hechos que nos llevan a una situación completamente diferente. El retroceso, la intolerancia, la arbitrariedad y el abuso del poder en detrimento de las conquistas democráticas ciudadanas. Me refiero, por supuesto, al decreto de reforma electoral conocido como Plan B, finalmente publicado en la madrugada del día de ayer, cuyo objetivo real y concreto, al menos por sus efectos previsibles, es dañar severamente las condiciones básicas para celebrar elecciones libres y auténticas en nuestro país. Como parte de su estela de daños, el Plan B anticipa una afectación mayúscula al árbitro electoral, al INE, a la institución civil del Estado mexicano con mayor confianza por parte de la ciudadanía, que en los últimos 9 años ha organizado 331 procesos electorales sin conflicto postelectoral alguno, al órgano electoral que es referente mundial en materia de organización de comicios con los más altos estándares de integridad electoral, a la institución en la que trabajan miles de mujeres y hombres profesionales, cuya principal misión es darle a toda la ciudadanía las garantías necesarias para que ejerzan su derecho al sufragio y a la participación política, para que cuenten con un medio de identidad confiable y tengan los medios a su alcance para incidir y ser parte de las decisiones sobre el presente y futuro del país. En síntesis, el Plan B, que finalmente fue publicado este 2 de marzo, dinamita al INE de las y los ciudadanos. Consecuencia de tales despropósitos son los proyectos de acuerdo que ocupan la sesión extraordinaria de este Consejo el día de hoy. El primero de estos acuerdos corresponde al nombramiento de una persona encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva en el INE con motivo del notoriamente inconstitucional, arbitrario y unilateral cese del licenciado Edmundo Jacobo Molina en dicho cargo. Evidencia de la constelación de inconstitucionalidades que implica el decreto de reforma, se viola flagrantemente el principio general de derecho que establece que las normas jurídicas deben ser generales, impersonales y abstractas. Contrario a ese principio elemental, el Plan B determinó el cese inmediato de una persona en específico con nombre y apellido, Edmundo Jacobo Molina. Tal es el temor al profesionalismo, capacidad, dedicación, integridad y rectitud de un servidor público ejemplar, que el primer efecto de la reforma, incluso antes de entrar en vigor, es destituir inconstitucionalmente a quien ha sido por 14 años secretario ejecutivo de este instituto y que estoy seguro pronto retomará esa función. Esa primera medida vulnera además de manera burda y grosera la autonomía constitucional del INE y la facultad exclusiva y expresa de su Consejo General, mandatada por la Constitución, para designar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva. El segundo proyecto de acuerdo que tenemos sobre la mesa tiene por objeto cumplir y acatar con lo ordenado en diversos artículos transitorios de los decretos de reforma publicados el 27 de diciembre de 2022 y el 2 de marzo de 2023. A lo largo de su breve pero intensa y fructífera historia, el INE siempre, invariablemente, ha actuado con absoluto respeto al Estado de Derecho, y esta no será la excepción. Incluso si ello supone dar los primeros pasos para instrumentar una reforma que condena a la institución a un desmembramiento impuesto. Este segundo acuerdo, que se somete a nuestra consideración, formaliza el inicio de los trabajos para la instrumentación de la reforma electoral que hoy entra en vigor, incluyendo la modificación de los instrumentos normativos y administrativos del INE derivados del así llamado Plan B. Pero también es una buena noticia, porque esto abre la posibilidad de que los acuerdos de este instituto puedan ser impugnados ante los órganos jurisdiccionales competentes cuando por aquellas ciudadanas o ciudadanos que sientan afectados sus derechos, por aquellos trabajadores del instituto que sientan afectados sus derechos por esta inconstitucional, flagrantemente inconstitucional reforma legal. Y eso son buenas noticias, porque se podrán activar los resortes que la propia Constitución y las leyes establecen para que los órganos competentes, a quienes le tenemos no solo confianza,
sino a diferencia de otros, profundo respeto, puedan ejercer sus atribuciones para declarar la inconstitucionalidad flagrante, como mencionaba, de estas normas que implican una grave regresión a nuestro proceso de construcción y consolidación democrática. Para ello, se propone la creación de un comité técnico para la instrumentación de la reforma electoral 2023, integrado por las 4 consejeras y 3 consejeros electorales de ese instituto, que continuarán en sus cargos después del próximo 3 de abril, en que habremos de concluir nuestros mandatos 4 integrantes de este máximo órgano de autoridad. Ante el inminente inicio del proceso electoral federal en septiembre de este año y de diversos procesos electorales locales concurrentes, dicho comité técnico, septiembre o noviembre, eso dependerá de lo que decidan los tribunales. Dicho comité técnico tendrá que realizar en muy poco tiempo una diversidad de tareas de complejidad mayúscula y de la mayor trascendencia para el futuro del INE y de nuestra democracia. De manera particular, y para claridad y certeza de todo el personal que trabaja en el INE, sostén y ancla de este organismo electoral, tan menospreciado por quienes avalaron esta reforma, es preciso puntualizar que en este proyecto de acuerdo se funda, motiva y concluye de manera expresa que todos los derechos y prestaciones de todas y todos los servidores públicos del INE quedan salvaguardados durante el periodo de transición, con independencia de las obligaciones que resulten de la implementación de esta reforma. Y, por supuesto, queda a salvo el derecho de todas y todos los trabajadores que así lo decidan de impugnar los acuerdos que este Consejo General se ve obligado a tomar por las determinaciones del legislador. Con estas primeras decisiones, iniciará también lo que el pasado 25 de enero en esta misma sala anunciamos todas y todos los integrantes de este Consejo y para lo cual instruimos al propio Secretario Ejecutivo: utilizar todos los medios legales a nuestro alcance para detener ante la Corte y los tribunales el atropello, las inconstitucionalidades que esta reforma implican. Ahora inicia también la batalla jurídica por la defensa del INE y de la democracia mexicana, continuación de la defensa que la propia ciudadanía ha expresado en todo el país, haciendo escuchar sus voces a lo largo y ancho de nuestra patria. Tenemos la certeza de que la constelación de inconstitucionalidades de esta reforma no quedarán impunes, no subsistirán la criba, el test al que serán sometidas ante los tribunales de la República, y que el Poder Judicial habrá de reencauzarnos por la ruta del apego a la Constitución y al Estado democrático de derecho. Es el tiempo de la Corte, es el tiempo de los tribunales, y estamos seguros de que estos harán escuchar fuerte y claro, como la misma ciudadanía, que en México tenemos un Estado de derecho que, si bien hoy está quebrantado, bien pronto será restablecido. Ahí está lo que dijo Lorenzo Córdoba. Dice, ¿se dan cuenta cómo es que de alguna manera pasamos de hablar sobre preocuparnos por la democracia y todo esto a preocuparnos por una sola persona? Bueno, esto no pasó desapercibido, porque en la misma sesión del Consejo ocurrieron varias cosas. Morena se pronunció a través de sus 2 representantes, Eurípides Flores y el propio Hamlet Almaguer. Voy a ponerles primero las participaciones de Eurípides, porque lo que decía o lo que dijo Eurípides particularmente es que de alguna manera Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y su grupo de la cúpula dorada del INE creen que son intocables, creen que son únicos y creen que la democracia se trata de ellos. Vamos a escuchar la primera parte de lo que dijo Eurípides a respuesta justo de lo que dijo un poco Lorenzo Córdoba. Ponerlo en claro de qué se trata esta discusión más allá de los discursos democráticos. No es una lucha por la democracia la que se está dando aquí, no son discursos por la democracia. Lamentablemente es una lucha vulgar por cargos. Porque ¿qué es lo que se modifica de la Secretaría Ejecutiva en esta reforma electoral? Voy a leer un par de apartados del artículo 51 de la LEGIPE. ¿Cuáles eran las funciones del secretario ejecutivo que ya se acabaron? Aprobar la estructura de las direcciones ejecutivas, vocalías y demás órganos del instituto, conforme a las necesidades del servicio y los recursos presupuestales. Nombrar a los integrantes de las juntas distritales y ejecutivas dentro del SPEN de conformidad con las leyes aplicables. Proveer a los órganos del instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. La verdad es que lo que les duele es que se les quita el control administrativo de las plazas, de los recursos.
la Secretaría Ejecutiva era el dueño y señor de los dineros del INE, y eso se termina con esta reforma electoral. Ahora las funciones administrativas del Instituto Nacional Electoral estarán encargadas a una comisión de administración que integran consejeras y consejeros. Esa es la verdadera lucha, la verdadera molestia de la mafia electoral sobre esta parte de la reforma electoral, una lucha vulgar por cargos. Ahí lo dice Eurípides, y yo sí estoy consciente del tema. Lo hemos platicado acá. La bronca es los cargos. Están muy preocupados por los cargos. Están preocupados por la renuncia, o más bien por la salida, del que manejaba el dinero de forma completamente discrecional, que era Edmundo Jacobo Molina, a como él quisiera, a la hora que él quisiera y como él lo quisiera. Eso es lo que pasa con Edmundo Jacobo Molina. Ahora, no solo se fue Edmundo, fíjense que también pasó. También se dieron renuncia de 8 directivos del Instituto Nacional Electoral. Los medios catalogaron esto que fue por el plan B, pero estos 8 directivos del INE que renuncian argumentaron que se van con la finalidad de dejar en total libertad al nuevo presidente o presidenta que entre al Instituto Nacional Electoral, porque estamos a un mes, ahora sí falta literal un mes para que se vaya Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Estamos a un mes. Entonces, y bueno, otros consejeros más, pero creo que los que más hemos visibilizado son a ellos dos. Entonces, ya se van, ya están de salida estos consejeros. ¿Y qué es lo que pasó? 8 directivos del Instituto Nacional Electoral renunciaron. ¿Quiénes son, o entre quiénes son estos 8? Está Ana Laura Martínez de Lara, directora de Administración; Jacqueline Vargas Arellanes, es de la Unidad Técnica de Fiscalización; Carlos Alberto Ferrer Silva, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; Gabriel Mendoza Elvira, director jurídico; Daniela Casar García, directora del Secretariado; Cecilia del Carmen Azuara Aray, de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales; Laura Correa de la Torre, de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; y Rubén Álvarez Mendiola, coordinador nacional de comunicación social. Son los que renuncian con la finalidad de darle, pues según dicen ellos, total libertad al nuevo consejero presidente o consejera presidente que vaya a entrar, ¿no? Aquí está el comunicado con el que justamente se anunció la renuncia de estos titulares, y justo entrará en vigor a partir, o sea, tendrá efecto entre el 31 de marzo y el 3 de abril, que es justo el periodo en el que se estará designando a los nuevos consejeros electorales, que se va el nuevo consejero presidente y entra una nueva consejería presidenta. Entonces, se van, y estos 8 directivos también se van. Que, insisto, no se me hace coincidencia. Dice, ¿no? Les voy a leer solo este fragmento. Las renuncias en pleno acuerdo del consejero presidente fueron presentadas a fin de dejar en completa libertad a la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral, que entrará en funciones a partir del 4 de abril próximo, de proponer a quienes habrá de encabezar las respectivas áreas ejecutivas y técnicas de la institución. El 4 de abril próximo se incorporarán al INE 3 nuevas consejerías y la nueva presidencia del Consejo General. Son 4 personas que se integran. Que, por cierto, hablando de la presidencia del Consejo General del INE, muchos de ustedes veían sus comentarios que estaban molestos porque y ya es una decisión de los magistrados del Tribunal Electoral, que será mujer la presidenta del Instituto Nacional Electoral por un tema de paridad, ¿no? Que ya fue un hombre, prácticamente toda la vida han sido hombres los consejeros presidentes, y ahora viene una mujer. Creo que estoy de acuerdo. ¿Que estoy de acuerdo en el tema de género? Sí, pero que estoy de acuerdo en que una persona por su género sea mejor que otra, o no lo estoy. Creo que el tema de género deberemos de dejarlo atrás en algún momento y ver un tema de talentos. El que tenga talento y el que tenga las credenciales para desempeñar el cargo, no importa el género, no importa si es hombre, mujer, no binario, trans, no importa, será capaz de desempeñar el cargo. Total, que todavía no llegamos a ese escenario. Entonces, tenemos que sí será una mujer, pero por ahí muchos estaban diciendo que iba a ser Carla Humphrey, la esposa de Santiago Nieto. Y no. De hecho, hubo un
comunicado el día de hoy de este comité técnico que está valorando todos los perfiles de los que van a entrar, que dejó claro que no puede ser ningún consejero actual. O sea, Carla Humphrey no puede desempeñarse como presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, porque para ese cargo tiene que ser una persona que actualmente no sea consejero o consejera. Esa es la regla. Actualmente una persona, o sea, de los que están, ninguno puede ser presidente. Tiene que ser una nueva persona. La regla clara dice que ninguna persona que actualmente se desempeñe como consejero podrá ser nombrado presidente o presidente del Instituto Nacional Electoral. Entonces, se tiene que elegir a una nueva y de ahí que no pueda ser Carla Humphrey, ¿no? Para aquellos que lo andaban diciendo, creo que me pareció muy prudente mencionar y recordar este escenario. Entonces, no va a ser Carla Humphrey, pero sí va a ser mujer. Algo que ha generado mucha molestia entre algunos sectores porque dicen que se está legislando y que esa no es una atribución del magistrado, ¿no? De los magistrados del Tribunal Electoral. Ahora, dicho eso, vamos a escuchar la segunda parte de la intervención de Eurípides Flores, porque tuvo un enfrentamiento con Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba incluso le responde, o sea, aquí no se han quedado callados. Es el último mes, son los últimos 31 días de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama y de José Roberto Ruiz Saldaña, y no me acuerdo quién es, pero es una mujer la que sale también. Son 4 consejeros los que se van incluyendo a Lorenzo Córdoba. Entonces, tienen un mes, particularmente los que más eco han hecho son Lorenzo y Ciro. Créanme, van a aprovechar ese mes como nunca. Y aquí, un ejemplo, cómo le contesta a Eurípides Flores. La reforma es legítima y además es legal. Pero vamos a continuar también con la batalla política desde todos los espacios para dejar claro de que lo que se trata en esta situación es de conseguir una verdadera democracia. Una democracia en la que el actor principal y fundamental es la gente, es el pueblo, no el INE, no Lorenzo Córdoba, no Ciro Murayama, y por supuesto que la democracia no es Edmundo Jacobo. Porque esa es la confusión de fondo, y tal vez es la confusión más grave que tiene la mafia electoral, que está aquí en el INE y en algunos espacios del Tribunal Electoral. Ellos creen con soberbia que ellos son la democracia, que nos han obsequiado los triunfos que el pueblo ha conquistado. No, señores, la democracia es de la gente, la democracia es del pueblo. Y es momento de ubicarse, consejeras, consejeros, mafia electoral, y es momento de cumplir la ley aunque no les guste. Hoy, por mandato de la representación popular… Lo voy a interrumpir, señor representante, para invitarlo. Entiendo el ánimo de vulgaridad que inspira su Esa intervención, es una calificación suya, pero y sin duda, igual que las de usted, pero le voy a pedir que se conduzca con respeto a las y los consejeros. Usted acaba de hacer una intervención ofendiendo a las y los consejeros, y eso, mientras yo ocupe esta presidencia, no lo voy a permitir. Continúe, por favor, con su intervención. Hay una moción, consejero. Continúe con su intervención. Yo con mucho gusto continúo. No he ofendido a nadie. Hablar de la mafia electoral es algo que hemos hecho y lo sostengo. Hay una mafia electoral incrustada en el Instituto Nacional Electoral. Y me referí a las consejeras y consejeros al decirles que es momento de que cumplan la ley aunque no les guste. Nada más para aclarar. ¿Ven? Ahora, ese no fue el único momento. Hubo un segundo momento donde Lorenzo Córdoba fue el interrumpido, y en esta intervención también hizo uso de la voz para pelear con los representantes de Morena. El concurrente se anuncia y quien se quiera adherir se adhiere. El voto concurrente se hace después, no se puede hacer antes. Yo ya anuncié el voto y se adherirán todos los que quieran. Quien quiera sumarse se sumará. Tenga calma, señor representante. Cuando se publique, que se circule, se le informará, sabrá quiénes son. Sé que el autoritarismo tiene prisa, pero tenga paciencia. Aquí se respetan las reglas. Así que la invitación está hecha
Y en las próximas horas y días, las consejeras y consejeros que se lleguen a sumar a mí, al voto concurrente que presentarán, lo harán. Calma. Y que la calma también implicará que vuelva a ocupar este lugar quien debe ocuparlo por mandato constitucional. Esa fue la pelea por Edmundo Jacobo Molina. Ahora, ¿qué pasó con Edmundo Jacobo Molina? Ya se fue y entró una persona en su lugar. Entró Roberto Heicher Cardel como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva de cargo que antes ocupaba Edmundo Jacobo Molina. ¿Quién es este personaje? El maestro Roberto Heicher Cardiel Soto es abogado por la Universidad Juárez del Estado de Durango, maestro en logística integral por la Universidad Autónoma de Barcelona y en materia electoral por la Universidad Autónoma de España en Durango. Cuenta con estudios de doctorado en planeación estratégica y dirección de tecnología por el área de ingeniería de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es egresado del programa en alta dirección del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y certificado en Ingeniería de Sistemas Complejos por el Massachusetts Institute of Technology. Cuenta con estudios de posgrado en las materias de ciudadanía y gobiernos locales por la Universidad Iberoamericana, así como los programas New Strategies of Competitivity Firms, Clusters and Economic Development por el Institute for Strategy and Competitiveness de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Introducción a la Ingeniería Aeroespacial y Evaluación de Programas Sociales por el Massachusetts Institute of Technology. Es miembro del Comité Asesor del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es integrante del Comité Directivo de Cátedra Francisco I. Madero de la misma Universidad Nacional. También es miembro de la Cátedra Internacional de la Opinión Pública de la UAP, autor de diversas publicaciones en las materias Instrumentos de Democracia Directa, Procesos de Democratización, Educación Cívica, Ciudadanía, Democracia, Confianza, etc. En materia político-electoral, tiene 20 años de experiencia. Ingresó al servicio profesional electoral en el 2003 y es en el 2015 cuando fue designado por votación unánime del Consejo General, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, en donde también es secretario técnico de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Comité Editorial. Al frente de la dirección ejecutiva, lidera el diseño y la ejecución de la estrategia de integración y capacitación de las mesas directivas de casilla, las estrategias y los programas en materia de educación cívica, así como las campañas de difusión institucional. Ha sido observador electoral en otros procesos electorales en el mundo, como han sido Guatemala, Georgia, Túnez, Argentina, Perú, Panamá, Suiza, India, Ecuador, Portugal, Colombia, República Dominicana y Estados Unidos. Asimismo, ha sido ponente en diversos talleres y encuentros con autoridades electorales de diversos países y ha desarrollado una actividad docente en diferentes universidades de México y del extranjero. Entonces, es un hombre que claro que tiene un currículum, que si se dan cuenta, está al frente del comité editorial. Sí, ese que publica y que le da soporte a muchos textos del Instituto Nacional Electoral, algunos de los cuales eran solicitados personajes como Héctor de Mauleón, por ejemplo, o el propio Krause, para ponerse a hacer libros o documentales sobre la democracia. Sí, este es uno de los personajes que solicitó o designó recursos para que el Instituto Nacional Electoral tuviera su propio acervo bibliográfico de la democracia neoliberal y de esa manera promocionarlo ante el mundo entero y justificar que tienen un recurso que utilizan como promoción para la democracia, porque justamente esos libros, esos documentales, por los cuales el instituto le pagaba millones a los Krause o a Héctor de Mauleón, era la forma en la que el instituto promocionaba la democracia. Cuéntenme, en las comunidades rurales, de las que ya hablaré de nuevo en un momento, cuéntenme, ¿cuántos les llegó ese libro? ¿Cuántos vieron ese documental sobre la democracia? Que fueron varios.
¿Cuántos los vieron? ¿Cuántos leyeron esos libros? Yo no supe de esos libros, vaya, ni llegaron a las escuelas. Y esos documentales, menos. Ese es el problema, que ese tipo de textos solo se quedaban en una cúpula. La forma en la que el instituto tenía para promover la democracia era para un segmento poblacional mucho menor. No es coincidencia que la gente no salga a votar en las elecciones. No es casualidad que la gente no quiera participar en los procesos electorales. Abran los ojos. Es, es a propósito, porque sabe perfectamente un grupo de la población, el que más dinero almacena, no genera, pero sí almacena, que si salen a votar las mayorías poblacionales en pleno uso y goce de sus libertades cívicas y políticas, y va a pasar lo que está pasando en este momento con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Saben que se les desaparece su domingo 7, se les va, dijo bye bye, chao. Eso es lo que pasa. Entonces, no es casualidad que ahora quien estuviera al frente también del comité editorial sea quien supla, al menos por un mesecito, a Edmundo Jacobo Molina. Vamos a ver cómo fue el nombramiento de este personaje. Continuar. Gracias. Decía que para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, así como el acuerdo recién aprobado, pasaremos a tomar la protesta de ley al ciudadano Roberto Heischer Cardiel Soto, designado como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Maestro Roberto Heischer Cardiel Soto, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? Sí, protesto. Estoy seguro que, dada su trayectoria como funcionario ejemplar de esta institución y miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, usted estará en los días en que ocupe esta función, hasta que el orden constitucional y democrático sea restaurado, a la altura del licenciado Edmundo Jacobo Molina. Felicidades. Qué manera de entrar también, Lorenzo. O sea, le estás diciendo, literal, le estás calentando la silla. Charlie. El amor por Edmundo Jacobo Molina, ¿saben cómo quién se me figura? Como a Ricardo Monreal cuando defendió a Del Río Virgen, que hasta quería desaparecer poderes en Veracruz para sacarlo del bote. Así más o menos siento cómo andan las cosas, para que me entiendan. Más o menos veo que esto pasa, ¿no? Ahí nada más. Ahora dice Fabiola, meme, ya no entendí nada. Pues no, que ya desapareció el changarro, no. Yo no sé, o sea, no sé si es broma, mi querida Fabiola, pero hay personas que sí lo decían en serio. O sea, hay personas que neta pensaron que iba a desaparecer el instituto. ¿Quién les dijo esa mentirota? Eso no iba a pasar. En ningún escenario estaba previsto que desapareciera el INE. Ni siquiera con la reforma constitucional estaba previsto eso. No estaba previsto, no estaba en los planes. Nunca fue parte de los planes que desapareciera el instituto. Y eso que mucha gente lo pedía, pero tampoco es viable, ¿no? Y ahí sí quiero ser claro. El INE, el instituto como tal, no es el problema. El problema es literal que estos consejeros, por ejemplo, Edmundo Jacobo Molina, desde que llegó, en los 14 años que estuvo Edmundo Jacobo Molina ahí, desde que llegó a la Secretaría Ejecutiva hasta este momento, fue acrecentando todos los excesos y privilegios en el instituto. Ese es el punto. Por eso, sacar a Edmundo Jacobo Molina era importante, muy importante. Ahora, ¿qué otra cosa? En el caso de Edmundo Jacobo Molina,
En este momento está entrando en vigor apenas el plan B. Van a salir 4 consejeros, tienen que entrar 4 consejeros nuevos y una vez que entran estos 4 consejeros nuevos, incluyendo el consejero o consejera presidente, ya se va a nombrar a los 5 consejeros que van a ocupar el cargo de Edmundo Jacobo Molina. Eso es lo que va a pasar. No se puede hacer ahorita porque estamos en pleno proceso electoral del Consejo Electoral. Eso es lo que pasa. Entonces, tenemos que esperarnos un mes, es solamente un mes lo que hay que esperar para que pueda, ahora sí, desaparecer el cargo de Edmundo y que sean 5 consejeros los que entren al quite. Pero además, como está en controversia constitucional, porque ya el PRD la presentó, o sea, Movimiento Ciudadano la presentó el PAN, o sea, ya fueron todos los partidos a presentar sus controversias constitucionales. Entonces, mientras todos ellos fueron a presentar sus controversias, pues todavía está este proceso de controversia constitucional, que es al que le tiene fe Lorenzo Córdoba, es al que le tiene fe Lorenzo Murayama, o sea, ya los confundí, ¿verdad? Ciro Murayama, el Lorenzo Murayama, se parece. Bueno, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, es al que le tienen fe. Los partidos políticos es a lo que le tienen, ahora sí que ahí están puestas sus esperanzas, porque lo que quieren es que una vez resolviéndose la controversia que presentaron en la Suprema Corte, regrese Edmundo Jacobo. Entonces, sí, el puesto desaparece, pero necesitamos que entren los nuevos consejeros para entonces nombrar a los 5 que se van a quedar en el lugar de Lorenzo y ya desaparecería este personaje. Pero a la par también se tiene que resolver la controversia constitucional, que yo quiero insistir con esto. No sé cómo esperan que se resuelva una controversia constitucional cuando nunca fue una reforma constitucional. Vamos a ver qué pasa. Hay muchos que están pensando que esto va a pasar, le tienen mucha fe a la Suprema Corte. No quiero ni cantar victoria de un lado y cantar derrota del otro, porque sabemos cómo se están moviendo las cosas en la Suprema Corte. Pero, y para hablar del tiempo, ¿están listos para esto? ¿Estás listo, señor productor? Yo siempre. Muy bien. Para cerrar este espacio, Fayad. Fayad, cuando era gobernador de Hidalgo, Fayad, en modo sugar daddy, quítate que ahí te voy. ¿Qué hubo con Omar Fayad? Me encanta ese nuevo look. No sé cómo definir el look de Omar Fayad, honestamente, pero ese hombre dice que también quiere ser presidente de México. Pues viva la diversidad, ¿no? Viva la diversidad. Aquí no importa si se ponen pantalones de colores y andan con su chela de pulparindo o como se llame, no lo sé, pero viva la diversidad. Es más, viva la pachanga. Que viva la pachanga, que viva la pachanga. Ahí está Omar Fayad disfrutando pleno pachangón con sus amigos, los jovencitos, porque pues ninguno es de su edad, ¿verdad? Pues ahí está Omar Fayad. Vean, esa es la actitud, hermanos, esa es la actitud de miércoles. Échenle para arriba, Lord Fayad, Ahí está Omar Fayad, para que lo disfruten y se vayan a dormir temprano, porque si no, les va a salir un Omar Fayad de la buena suerte. ¿Qué pasa?